Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Gerson Gallegos. Estoy haciendo otro video después de un tiempo un poco prolongado y me siento muy emocionado, con muchas ganas de poder retomar ese tema de los videos y no poder como que dejarlo otra vez. Y nada, voy a ser constante, espero poder hacerlo con temas muy interesantes que son sobre todo temas de psicología. En este video, el día de hoy, voy a hablar sobre ciertas técnicas o ciertos tips que a ustedes les pueden ayudar para que puedan identificar si tienen algún tipo de trastorno. Quiero sí recordarles, como siempre lo he hecho, este video no va a reemplazar a que tú vayas con un profesional. Si tú consideras que tienes algún tipo de depresión o alguna otra afección que tú deseas mejorar, tienes que ir con un profesional. O sea, es la única solución más responsable que tú puedas tomar, porque el profesional, ya sea él o ella, es la única persona que tiene esta formación profesional, tiene técnicas, tiene herramientas, tiene conocimiento teórico y práctico que te va a ayudar a que tú puedas solucionar esta queja por la que tú estás viniendo. Así que bueno, habiendo dicho eso, creo que es muy responsable de mi parte haberlo hecho. Vamos a empezar con los tips o las características que tú puedas reconocer en ti para que puedas reconocer qué tipo de depresión tienes. Primero vamos comenzando a definir qué es un trastorno depresivo. Un trastorno depresivo es un trastorno que causa irregularidades en tu estado de ánimo. Hay diferentes tipos, depende a su duración, depende a su intensidad, etc. Y bueno, yo voy a hablar el día de hoy sobre los más conocidos, ¿ok? El primero es trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Así de complicado es este nombre. Esto es más que nada para niños que tienen un rango de 6 años hasta los 18 años. No puede pasar de los 18 años y esto no se puede identificar antes de los 6, ¿ok? Y suele aparecer más que nada en un promedio de niños de entre 7 a 10 años. Es la edad en la que suele aparecer. Esto tiene un tiempo, tiene que estar como mínimo 12 meses o más, ¿ok? Ahora, tiene diferentes síntomas. El primero es que tiene que haber episodios de cólera grave, ya sea de forma verbal como hacer rabietas, o a una forma en la conducta como quizá agresión física o romper cosas, ¿no? Que en realidad no van de acorde a la intensidad del problema. Por ejemplo, si tú a un niño le llamas la atención y él empieza a tirarse al suelo, empieza a romper las cosas, ok, se puede entender un malestar por haberle llamado la atención, pero la forma como se está comportando no va de acorde a lo que realmente le está sucediendo. Va algo así. El segundo es que se tiene que dar por casi todo el día, durante casi todos los días por este tiempo que ya había mencionado, que es por lo menos 12 meses. Y como tercero, estos síntomas tienen que tener alguna repercusión clínica que sea realmente significativa en casa, con su familia, tiene que también estar en el colegio, con los amigos, etc. O sea, no puede estar solamente presente en una. Digamos, el niño solamente hace rabietas o solamente rompe las cosas en casa, pero no lo hace en el colegio ni con los amigos. O sea, no. Tiene que estar mínima en 2 de 3. Si lo hace en casa, lo puede hacer también en casa como en el colegio, o en el colegio como con los amigos, o tiene que estar mínimo en 2 partes, en 2 áreas de su vida. Ok, ahora ustedes se preguntarán por qué se da eso en los niños. La relación familiar de estos niños está alterada, ya sea relación familiar, sea relación con los amigos, sea relación en el colegio, ¿ok? Y estas personas, estos niños suelen ser niños temperamentales y niños que no tienen una buena toleración a la frustración. Entonces, al sentirse frustrados y no saber cómo poder manejarlo, esta tristeza, esta depresión la están mostrando, la están proyectando a través de esta cólera descontrolada. Ahora vamos a ir con el segundo tipo de depresión, que es el trastorno de depresión mayor. ¿Ok? Estos síntomas tienen que estar como mínimo por 2 semanas. No puede estar menos, tiene que estar por 2 semanas de forma recurrente. El primero es un estado de ánimo depresivo y esto puede ser tanto subjetivo como objetivo. Es decir, lo que tú sientas, te puedes sentir depresivo, te puedes sentir triste, te puedes sentir desanimado, sin esperanza, como tú te sientas. Y aparte, una persona fuera, o sea, tus padres, tus amigos o algún conocido, te tiene que decir que definitivamente tú te ves, te sientes así, quizá tienes los ojos llorosos, quizá estás muy irritable. O sea, tiene que estar los dos, como tú te sientas de forma subjetiva y como el resto también te está viendo, ¿ok?
En segundo lugar, es que tiene que haber una disminución importante de las actividades que tú usualmente haces. Si es que tú usualmente trabajas, estudias, haces algún deporte o algo parecido, ya no te genera placer y no te genera mucho interés hacer las actividades que tú haces. El tercero es que tienes una pérdida de peso muy significativa sin hacer dieta, o si no, que aumentas de peso sin necesidad de consumir mucha comida. Tienes cambios en el apetito, ya sea que comas demasiado o que el apetito se te ha disminuido. El 4 es que tienes insomnio o si no, hipersomnio. Insomnio es cuando no puedes dormir las horas que usualmente una persona tiene que dormir, que son de 6 a 8 horas. E hiperinsomnia es cuando estás durmiendo casi toda la parte del día. Y tienes que darte cuenta también sobre eso. El sexto es que te sientes cansado, tienes mucha fatiga, falta de energía todo el tiempo. El séptimo es que te sientes inútil o te sientes culpable de las cosas que te están pasando. El octavo es que no puedes tomar decisiones y no te puedes concentrar. Estás todo el tiempo pensando en otras cosas, estás distraído o simplemente pensando en nada. La novena es que tienes pensamientos de muerte recurrentes, ya sea que se vaya a llevar a cabo, o sea, que lo planees y digas yo me voy a matar así, o que simplemente no planees nada pero que estés pensando, deseando morir. Ok, todos estos síntomas, todos tienen que generar un malestar que se vea reflejado en tu vida, ya sea en el ámbito familiar, ya sea en el social, ya sea en el trabajo, en los estudios, donde fuese, pero tiene que haber un deterioro social. Es decir, tú antes salías con tus amigos, te gustaba hacerlo, ya no lo haces. Tienes que trabajar o ir a estudiar y estás tan cansado o con tanto sueño o sin sueño que no lo haces. O estás tan irritable, te sientes tan triste, sin desesperanza, que no compartes con tu familia. O sea, son esos cambios que tienen que notarse sí o sí en tu vida personal. Y quiero que quede muy en claro que esto no incluye otras afecciones, como por ejemplo, si tú consumes drogas y por eso estás triste o estás como que decaído, no cuenta. Si tú consumes alcohol, tampoco cuenta. Si consumes algún medicamento que de una u otra forma va a cambiar tu estado de ánimo, tampoco cuenta, ¿ok? Quiero que se quede muy claro porque digamos, tú consumes algún medicamento o alguna de estas sustancias y por eso tienes todos los síntomas, eso no encaja en lo que realmente sientes. No tienen que ser síntomas que se presenten sin necesidad de todos estos factores. Ahora, vamos ahora con el trastorno depresivo persistente que se llama distimia. Este es un trastorno mucho más complicado y es mucho más de una duración mucho más prolongada. Tiene que estar como mínimo 2 años. 2 años, y en esos años no puede haber un periodo de como 3 meses sin que tengas los síntomas. Por ejemplo, el año tiene 12 meses. Digamos que has presentado estos síntomas de enero a marzo, son 3 meses. Y no has vuelto a presentar nada recién hasta octubre, o sea, no. Son demasiados meses en las que no has cumplido con los síntomas. Se le puede dar como mínimo un tiempo sin tener los síntomas de 3 meses. Es decir, enero a marzo, ok. Entonces, marzo, abril, mayo, junio. En junio ya tendrías que volver a tener los síntomas como máximo, ¿no? O sea, o puede ser durante todo el año, o si va a haber un periodo donde no lo presentes, como mínimo 3 meses. Espero que se entienda, es un poco confuso, pero es así. La psicología es así, chicos, es una ciencia, ¿ok? Todo es exacto. El primer síntoma es que tienes un estado depresivo mayor a los días a los que está ausente, ¿no? Por ejemplo, si la semana tiene 7 días, como mínimo, tienes que tener 4 días depresivos y 3 días no. Los días depresivos deben superar a los días que no estás depresivo, ¿ok? Puede ser 4-3, 5-2 o los 7 en total. Pero sí o sí, el depresivo le debe ganar al no depresivo. Tienes poco o demasiado apetito, o te sobrealimentas o no comes nada. También hay cambios en el sueño, hipersomnio o si no, insomnio. Tienes poca energía, tienes fatiga, tienes una baja autoestima, no te puedes concentrar, no puedes tomar decisiones. Tienes sentimientos de desesperanza también. Esto, repito, no se atribuye a drogas, alcohol, medicamentos, ninguna condición médica. También tiene que ver un deterioro social, en lo laboral, en lo familiar, en lo personal, con amigos, etc. Y para este trastorno, para la distimia, hay diferentes tipos. Hay con ansiedad, hay con características mixtas, depende a su grado de intensidad. Hay grave, hay leve, hay moderado.
O sea, hay diferentes, son un montón que la verdad si los cuento voy a extender mucho este video. Si desean que haga un video netamente de este tipo de trastorno depresivo que es la distimia, es muy largo, normal lo puedo hacer, me lo dicen, yo lo puedo hacer. Ok, este es otro tipo de trastorno que se llama trastorno disfórico premenstrual. Esto es más que nada para las chicas, para las mujeres. Y quiero que esto quede bien claro porque va a ser un poco complicado de entender. Yo voy a decir ahorita diferentes síntomas, pero hay dos grupos, ¿ok? Hay el grupo B y hay el grupo C. En ambos grupos tiene que haber como mínimo un síntoma que tú tengas, pero entre los dos deben sumar 5. Por ejemplo, si en el B solamente cumples con un síntoma y en el C cumples con 4, ambos suman 5, ok, tú estás dentro de este trastorno depresivo. Pero si cumples con 8 del B y con ninguno del C, no, tienen que ser sí o sí uno de los dos, o sea, uno por cada uno, y entre los dos suman 5. Espero que se pueda entender eso, porque es un poco complejo. Y estos 5 síntomas tienen que estar siempre, aparecer una semana antes de que empiece tu ciclo menstrual y tiene que desaparecer una semana después de que ya terminó tu ciclo menstrual. Y esto tiene que repetirse en al menos 2 ciclos menstruales anteriores. Es decir, si es tu primer ciclo menstrual en el que tú estás teniendo todos estos síntomas, aún no estás dentro de ese criterio de depresión. Tienes que ser como mínimo 2 ciclos menstruales antes. Y al tercero ya se podría decir que, bueno, que efectivamente sí, estás dentro de este trastorno disfórico premenstrual. Primero voy a empezar con los síntomas del grupo B. Recuerden que debes cumplir con al menos uno. ¿Qué son? El cambio de humor, ya seas triste o estés llorosa, tienes irritabilidad intensa, tienes mucho enfado, tienes sentimientos de quizá desesperanza, tienes ansiedad, tienes tensión, te puedes sentir nerviosa o también excitada. Ahora pasemos a los del grupo C. Igual, con los grupos C tienes que tener como mínimo 1. Tienes una disminución del interés por las actividades que a ti te gustaban hacer, las habituales, no te puedes concentrar, no puedes tomar decisiones, tienes cambios en el apetito, tienes cambios en el sueño, ¿no? Hipersomnia, insomnio, tienes sensación de quizá descontrol, tienes dolor articular o muscular, tienes sensación abdominal o si no en tu mama, en tu seno también tienes alguna hinchazón. Y de igual modo no se atribuye a otras afecciones o condiciones, ya sea drogas, alcohol, condición médica, medicamentos, etc. O sea, no. Todo lo que te tiene que dar es de forma espontánea y no por ninguna otra condición. Entonces, si ya hemos visto todos esos tipos de trastorno y al parecer tú consideras que no estás dentro de ninguno de estos, pero sí cumples con algunos criterios, entonces acá viene otro trastorno depresivo especificado. Es decir, si tú para el depresivo mayor, por ejemplo, cumples con solamente 4 síntomas y no con la gran mayoría, o sea, no puedes encajar en ese, puedes encajar en ese que es el trastorno depresivo específico. Por ejemplo, tenemos 3 tipos. El primero es episodio depresivo de corta duración. Tienes que tener como mínimo 4 síntomas de la depresión mayor. Y tiene que estar al menos de 4 a 13 días. O sea, no puede haber 14 días, chicos. Quiero que eso quede bien claro, por favor, con las duraciones, porque si no, todo va mal. Tiene que estar como máximo 13 días. Si va a 14, ya es otra cosa. Y no debes cumplir con criterios bipolares, ni psicóticos, ni nada por el estilo. Definitivamente no he mencionado estos trastornos. Si desean que haga un video de trastorno bipolar o psicótico o alguno otro, yo lo puedo hacer sin ningún problema para que más o menos se pueda entender esa parte. El otro punto es un episodio depresivo con síntomas insuficientes. Esto tiene que igual que tener mínimo 4 síntomas, pero esto tiene que estar como mínimo 2 semanas. O sea, acá ya se cumplen como mínimo los 14 días. Y de igual modo no puedes cumplir con criterios bipolares, ni psicóticos, ni trastorno mixto de ansiedad y depresión. O sea, no. Netamente que sean síntomas de depresión mayor. Y el último es una depresión breve recurrente. Tienes que tener un estado de ánimo deprimido y también, o sea, cumplir con los 4 síntomas durante 12 meses, ¿ok? Y en cada mes tiene que haber como mínimo una depresión de 2 a 13 días. Repito, el año tiene 12 meses. Como mínimo tienes que tener 12 meses y sí o sí, en cada mes tienes que estar deprimido como mínimo de 12 a 13 días. ¿Ok? Creo que eso sí ha quedado claro. Entonces, la verdad fue un gusto haber compartido toda esta información psicológica con ustedes. Repito, por favor, si ustedes consideran que encajan en algún trastorno depresivo,
no se autoayuden, no se automediquen, no hagan nada de esas cosas. Lo más responsable es acudir a un psicólogo y no decirle, ¿sabe qué, psicólogo? Yo tengo depresión. O sea, no, el profesional te tiene que evaluar él mismo o ella misma, tiene que hacerte las pruebas, tiene que hacerte la entrevista, tiene que hacerte todo lo que sea necesario para realmente saber si cumples con los criterios de depresión. Porque este video no va a reemplazar jamás, nunca de los nunca, el criterio de un profesional. Es más que nada para que tú te des una idea y si sientes que a lo mejor puedas tener depresión, tomes acción y digas, ok, quizá puedo tener algún trastorno depresivo, no me quiero quedar así, quiero ir con un profesional, quiero que me ayuden. Pero no es para que realmente tú te pongas una etiqueta y digas, ok, tengo esta depresión. O sea, no, así no va a funcionar mis tipos de videos. Espero de verdad que les haya ayudado y que estemos muy alerta y veamos estos síntomas que a lo mejor un amigo, un familiar pueda estar teniendo, pueda estar pasando. Quizá tiene depresión, nosotros no lo podemos saber, pero quizá hay ciertas alertas que podemos tener en cuenta y poder ayudar y poder actuar a tiempo. Y la solución acá, chicos, es comunicación constante, tener mucha tolerancia, mucha empatía y por favor, asistan a un profesional. No piensen que gastar en la salud mental es un gasto, es una inversión, es sanarte, es poder mejorar tu estado mental y el mental acude a lo físico y a todo lo demás. Así que espero que les haya ayudado. Espero que les haya interesado también. Si también desean que haga algún otro video sobre algún otro trastorno o sobre algún otro tema que les podría gustar, les podría interesar, normal me lo dicen. Y espero estar subiendo 3 videos como mínimo toda la semana. Espero que se cumpla. Lo voy a hacer un hábito, voy a hacer como que un horario donde realmente pueda hacer estos videos. Que sean cortos, que sean interesantes, que sean muy bien explicados. Espero realmente poder con el tiempo hacerlo mucho más bonito. Ahorita estoy grabando desde el celular, pero espero que se pueda mejorar con el paso de los tiempos. Yo sé que va a ser así, así que nada, espero que les haya gustado mucho. Si les gustó y les pareció interesante esta información, la pueden compartir. Y esto puede llegar a muchas más personas y poder ayudar. Lo que yo quiero es que se forme una red de ayuda y que todos podamos estar alertas sobre la salud mental, que ahorita en mi país, al menos en Perú, es muy precaria. Y sería muy interesante que se pueda enseñar sobre salud mental a las personas, al menos con este tipo de videos. Así que nada, cuídense y muchas gracias.